En el gobierno de Leonel Fernández se rompieron todos los récords, sí, absolutamente todos. Todos. No hubo una policía más criminal que la que encabezó Leonel Fernández. Pero no solamente los muertos, no solamente los muertos. Y los lisiados. No, pues eso fue un fetín. Le pusieron de nombre, de mote, al jefe de la policía y al grupo de policía. Los cirujanos. Sí. Los cirujanos. Y esos individuos andan ahí hablando públicamente y dando cátedra de moral. Para escuchar los comentarios y entrevistas del Dr. Tomás Castro, visite y suscríbase a nuestro canal Diario 305 y déjenos sus opiniones sobre cualquiera de los temas que tienen que ver con nuestra comunidad dentro y fuera del país. Sí, Tomás. Es el antídoto y la solución. Los hechos y su historia, que como cada día a través de Teleradio América, Canal 79, Canal 42, Canal 20 y a través de la plataforma en YouTube Podcast Estudios. Recordándoles que este programa se retransmite todos los días en el Diario 305 para Miami, los Estados Unidos y el mundo. El programa de Aldo Rafael Rosario, nuestro hermano y amigo. Saludos, las bendiciones le doy a nuestro hermano y amigo, el doctor José López, que nos acompaña en el día de hoy y va a compartir con nosotros alguna información. Saludos, José, ¿cómo tú estás? Buenos días, Tomás. Mira, José, vamos a empezar por lo siguiente. Los periódicos traen hoy una serie de informaciones después que el saliente jefe de la policía dijo una serie de cositas que yo creo que son interesantes. En el periódico Diario Libre de hoy dice así: no dejen de luchar por lo correcto aunque le cueste el puesto. La seguridad ciudadana no es un favor, es un deber. Una institución policial fuerte no se construye únicamente con recursos. Yo quería mencionar eso que dijo el exdirector de la policía al momento de la entrega de los mandos, porque yo tengo muchas historias que a veces hay que contarlas. Yo recuerdo el caso de Núñez Guzmán, que le apodaban La Soga. Correcto. Que Balaguer le dio orden a Núñez Guzmán de que mataran al político de izquierda que era el presidente del colectivo de organizaciones populares, Ramón Almanza. Y La Soga se negó, y cuando iba del Palacio Nacional para el Palacio de la Policía, lo llamaron por teléfono que estaba destituido, y ese señor elevó los brazos al cielo y dijo: gracias a Dios, porque se quitó una vaina de encima. Y en eso participé yo y el licenciado Rafael Flores Estrella, porque nos dieron la información de que a Ramón lo iban a matar cuando lo traían desde Nagua para la capital, y lo trajeron por dentro de los cañaverales. Y Ramón no quiso salir del vehículo. Le dijeron: vamos a pararnos para que hagan pipí en el cañaveral. Y Ramón dijo: no, yo no voy a salir. Y cuando llegó ahí a Monte Plata, nosotros amanecimos frente al destacamento de la policía donde metieron a Ramón. Hicimos hasta una fogata en la calle, porque la orden era matar a Ramón. Entonces, como el jefe de la policía está diciendo que hay que hacer las cosas como hay que hacerlas, aunque le cueste el cargo, sería conveniente saber cuáles fueron las cosas que él hizo o que no hizo, que le costó el cargo. Pero también hay otras informaciones que dicen que luchas internas en la Policía Nacional desplazaron al jefe y afectan la reforma. Y él dijo, en una de sus declaraciones, él dijo que él trató de imponer unas formas dentro de la organización para evitar algunas cosas, y que la cúpula policial se negó totalmente, porque eso es una estructura de delincuentes, eso es una estructura hecha
al estilo trujillista, balaguerista. Y ahí yo le digo a ustedes, señores, las cosas como es que ahí se han manejado internamente. En mi libro El Tinglado yo narro un episodio que se dio en el antedespacho de Joaquín Balaguer entre Cruz Brea y Ney Nivar, donde Ney Nivar le dijo a Cruz Brea: ¿es verdad que usted me mandó un mensaje a mí? Y le dijo: sí, señor, yo le mandé un mensaje. Usted no es más que un fresco. Y él le dijo: y usted es un atrevido. Póngase póngase en mando, que usted es un inferior, yo soy superior a usted. Y él le dijo: sí, usted es superior a mí en términos de rango, pero usted no es más hombre que yo. Y se echó para el lado el chaleco, el jaque, y tenía 2 granadas de mano enganchadas ahí en el cinto. Y eso provocó un lío del carajo. Y cuando salió de ahí, del Palacio de la Presidencia, hacia la policía, en el camino Cruz Brea también lo destituyeron, porque han ocurrido varios hechos de esa naturaleza. Entonces la gente se pregunta, y le va a quedar la duda, independientemente de lo que yo dije ayer, porque una policía no puede tener un background de matar a un ciudadano dominicano cada 36 horas. Y si esas son las luchas internas que habían dentro de la policía para que él fracasara. Aclara, en este gobierno, en el de Leonera, cada 18 y 17 horas. Sí. Cada 18 y 17 horas se mataba un ciudadano cuando Leonel Fernández fue presidente. Sí, porque es la misma policía. Y son los mismos gobiernos. Pero él rompió todos los récords. En el gobierno de Leonel Fernández se rompieron todos los récords. Sí. Absolutamente todos. Todos. No hubo una policía más criminal que encabezó Leonel Fernández. Pero no solamente los muertos. No solamente los muertos. Y los lisiados. No, pues eso fue un festín. Eso fue un festín. Le pusieron de nombre, de mote, al jefe de la policía y al grupo de policía. Los cirujanos. Sí, sí. Los cirujanos. Entonces, y esos individuos andan ahí hablando públicamente y dando cátedra de moral. Pero tal vez el culpable no sean ellos. No, yo creo que tal vez los culpables son aquellos que están mutilados y no han hecho nada. Así y no han hecho nada. Sí, pero hay otros, por ejemplo, como Juan Almonte, que nada puede hacer. No se nos puede porque lo mató el propio jefe de la policía a palos y con choques eléctricos. Y después ordenó que el cadáver de él fueran y lo tiraran al mar. Sí, pero y lo desaparecieran. Ese parece que fue un sin familia. Independientemente. No, la esposa cogió miedo y se fue porque le iban a matar también. Pero y los muertos de Villavasque. Pero espérate. Y los muertos de Villavasque. Pero espérate, Tomás. ¿Y cuántos años hace de eso? Y la situación no han cambiado. ¿Y por qué no está aquí? ¿Por qué no hay una querella? ¿Y por qué que no hay una querella? Si ese crimen, si hay un desaparecido y todavía se puede interponer la querella. Y eso mantenerlo vivo, ese proceso, como se mantiene de Narcisazo, como se mantuvo el periodista hasta hacer justicia. Fue verdad que no se hizo justicia en caso de los intelectuales materiales, en caso de Leandro Martínez, pero se hizo justicia. Entonces, ¿por qué no se actúa en el caso de Juan Almonte? ¿Por qué no se actúa? Es que no tiene nadie familia. ¿Y los muertos de Villavasque? Mangú Café y Restaurant. Mangú Café y Restaurante es restaurante de familia donde usted puede sentirse a venir a comer en familia, con la familia. En el 2004 llegamos a Miami. Desde entonces, cada día nuestros clientes están más y más complacidos con los platos, el servicio y las atenciones que solo encuentran en Mangú Café y Restaurant. Todo tipo de carnes, mariscos y pescados, preparados por José Encarnación, un reconocido chef de fama internacional que siempre se preocupa porque usted sienta las ganas de regresar. Mangú con todo lo que usted prefiera, mofongos con lo que más le guste y lo que no puede faltar, los quipes, empanadas de yuca y pastelitos que de solo pensarlo se nos hace la boca agua. Mangú Café y Restaurant, 2007 West de la 62 calle en Hialeah. Teléfono 305-698-2858. Sí. Lo que agarraron preso en el caso del secuestro del muchacho de Nagua, sí, Valdera. De Valdera. Valdera. Y eso hay fotografía y video de la gente vivas. Y también un expediente. Y también existen las versiones
de cuando Guillermito Guzmán Fermín ordenó que lo fusilaran. Cuando los policías le llamaron y le dijeron, vamos rumbo a la capital con la gente, dijo, ¿cómo? Ustedes no pueden venir aquí con esa gente. Esa gente no puede llegar aquí. Y lo fusilaron. Pero te voy a decir otra cosa más grave. El procurador entonces era Francisco Domínguez Brito, este delincuente, que designó a Ramón Aristide Madera, que era un procurador adjunto, para que hiciera una investigación. Y Aristide Madera hizo una investigación y recomendó que sometieran a la justicia a esos individuos, porque estaban hablando de homicidio, porque esa gente estaban viva y habían fotografías y videos de que ellos estaban vivos cuando lo agarraron. ¿Y qué hizo finalmente la Procuraduría General de la República? Sometieron 2 policías allá en Montecristi y la cúpula que ordenó el homicidio se quedaron intactos, nadie los señaló. Y todo eso le cae directamente a Leonel Fernández. No le cae a Guillermito, le cae a Leonel Fernández, que era el presidente de la República. Pero yo he narrado otra cosa mucho más impactante. Cuando murió el doctor Peña Gómez, que lo velaron ahí en el Estadio Olímpico, Leonel Fernández, en un acto inusual y también cogió para allá el velorio de Peña Gómez, y los militantes del PRD que le atribuían parte de la culpa de la muerte de Peña Gómez a Leonel Fernández, le cayeron a hielazo y a cacarazo, y Leonel Fernández tuvo que salir velozmente de ahí, de reversa salió. Pues yo quiero que tú sepas que todos los videos y las fotografías de la agresión que le hicieron a Leonel Fernández, todas las personas que fueron identificados fueron asesinados uno por uno, fueron asesinados aquí en la capital. Yo recuerdo incluso 2 muchachos que vivían en el barrio 27 de febrero, que eso lo mataron ahí en la 17. Entonces este país ha vivido. ¿Dónde está el hombre araña? Miren, señores, oigan lo que voy a decir. Yo no estoy relajando con esto que voy a decir. Resultó que en una ocasión un individuo de que se subió por la pared en el edificio donde vivía Leonel Fernández y penetró a su habitación. Y al difundirse la idea de lo que pasó y las versiones y las cosas, el presidente era Hipólito Mejía. Que me desmientan la gente que yo voy a mencionar. Hipólito Mejía, que era el presidente de la República, llamó al general Soto Jiménez, que era el secretario de las Fuerzas Armadas, y le dijo, quiero una investigación oficial que digan qué fue lo que pasó en la habitación de Leonel Fernández. El J2 llamó al general Aquino García, que era el jefe de seguridad de Leonel Fernández, para que fuera el J2 y lo interrogaron. Y Aquino García dijo que eso no ocurrió así, que Leonel Fernández llegó a su casa con ese joven y subieron por el ascensor, y que 2 horas después el joven bajó nuevamente por el ascensor y se fue para su casa. Que me diga alguien que no fue así, porque ese informe le llegó a Hipólito Mejía, que era el presidente de la República, e Hipólito Mejía me lo enseñó. Hizo un chiste con eso. Sí, hizo un chiste. Un chiste, el hombre araña. Sí, el hombre araña. Entonces, mencioné a Aquino García, mencioné a Soto Jiménez, mencioné a Hipólito Mejía. Que uno de ellos salga y diga que lo que yo estoy diciendo no es mentira. Pero además de eso, ¿dónde está el hombre araña? Lo desaparecieron.
Estos gobiernos que lo que han vivido es matando gente, desapareciendo gente. Entonces, lo que ha dicho el jefe de la policía saliente, yo creo que debe ser objeto, no de darle de lado. Señores, pero oye esto, espérate, porque hay otra cosa que yo quiero ahora mismo resaltar aquí. Pero para que tú continúes ahí mismo, aquí hay personas que han estado en la cárcel, han caído presos, y cuando se les iba a conocer medio de corrección, no llegaron nunca al tribunal. No llegaron nunca. No. Mira, te mandé una foto ahí. A ver si alguien sabe de quién se trata. Esa fotografía. Cuando te llegue, tú me la subes. Aquí, en un momento dado, habían varios nombres que se estaban bailoteando para ser jefes de la policía. ¿Quién es ese que está ahí? Es el general José Dante Galán. José Dante Lino Galán. ¿Dónde está José Lino Dante Galán? ¿Dónde está? No sé. No apareció nunca. No sé dónde está. No apareció nunca. Él le gustaba, el deporte favorito de él era el buceo. Se fue a bucear. Lo introdujeron en el mar. Y quienes tenían que darle el soporte desde arriba con el oxígeno y todo, se fueron y lo dejaron. Y Galán Marte no apareció jamás. Eso para que ustedes sepan lo que estamos diciendo, ¿eh? Porque esas estructuras delincuenciales que hay dentro de la policía, que trafican droga, que tienen grupos de sicarios, que son asesinos a sueldos, que son los que le dan soporte a las estructuras criminales de narcotráfico y de todo tipo de organizaciones criminales. Esos grupos deciden quién es que va a ser jefe de la policía y quién va a dirigir los departamentos y la Procuraduría General de la República. Pero yo voy al DICRIM para que el DICRIM me culmine una investigación criminal. Y lo que me dijeron fue que no, que si Camacho no lo autorizaba o Jenny Berenice, ellos no hacían nada. A esos niveles. A esos niveles. Entonces... Pero yo te pregunto. ¿Y él le estructura a la Policía Nacional o el jefe de la República? El mandatario de la República. Que decide a quién nombra en la jefatura de la policía. Entonces están cierta estructura por encima del presidente de la República, la voluntad del presidente de la República. Claro que sí. Sí. Porque el problema es, y yo te he dicho aquí, que cuando llegó Luis Abinader al poder, andaban un lote de generales buscando 100 millones de pesos, quien lo financiara para ser jefe de la policía, porque la jefatura de la policía estaba costando en ese momento, estaba cotizada en 100 millones de pesos. Pero volvemos a lo mismo, Tomás. Entonces no es cuestión de quien aspire a jefe de la policía y tenga el dinero. No, el que nombra. Porque todo depende de la voluntad del presidente, a quién pone y a quién no pone. Yo te puedo decir a ti que cualquiera de los jefes de policía que han habido en este gobierno y en gobiernos anteriores, si hubiesen tenido un presidente de la República responsable y con mandos, pudieron haber hecho buen papel. Porque el problema, como dice el famoso refrán, la fiebre no está en la sábana. Sí, pero para completar el comentario, fíjate, lo que se dice, y ojalá el jefe de la policía quiera seguir hablando. Ojalá.
tal vez no se calle y no se lleve cosas para la tumba, la diga. Pero a él le tocaron, y es lo que se dice, el porqué de su destitución. ¿Qué es lo que se dice? Que él era intolerable, que no toleraba cosas sucias. Y cuando echó a los dos generales para adelante, de los 270 kilos, que hace menos de 80 días, claro. de 80 días, fueron dos generales. Y eso se quería tapar. Y él dijo que no. Él se negó y dijo que no. Que enfrentaran la consecuencia. Y cuando hubo el caso de los dos coroneles, de los 2 millones de pesos que andan por ahí, él también dijo que no. Que enfrentaran la consecuencia. Enfrentaran la consecuencia. Entonces, ese es el motivo real por lo que ese señor no está en la policía. No es por esa cosita, porque ella la ha ido a Navarrete, porque ella ha ido a San Francisco de Macorís. Si él fue a Navarrete porque había un problema, bueno, pero él es jefe de la policía. Si fue a San Francisco de Macorís y fue para calmar la situación o tal vez entrevistarse con las personas que estaban inconformes, que la protesta, yo nunca estaba en contra de la protesta, porque los ciudadanos es un derecho que tienen y la deben ejercer libremente. El derecho a la protesta es una garantía constitucional. Usted no está de acuerdo, por cierto, no hay problema. No hay problema, porque usted puede protestar frente al palacio. Usted lo que no puede entrar al palacio es el desorden. ¿Pero protestar? Usted, claro que sí. Claro que sí. Tal vez lo que no estamos muchas veces de acuerdo en la forma, pero sí a favor de la protesta. Yo hice una protesta frente a la embajada dominicana en Washington con el caso Narcisazo y la policía llegó. Y tú sabes lo único que nos dijeron la policía norteamericana, que no podíamos permanecer en un sitio específico. Entonces nos pusimos a dar vueltas, rotábamos. Ya. Y para ellos ya eso era suficiente. Ya. También vi en Washington, frente a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, un grupo de trabajadores de Panamá, porque en Panamá ocurrió lo mismo que hicieron aquí en República Dominicana, desbarataron el sindicato de los trabajadores de la empresa eléctrica, y entonces ellos demandaron violaciones de derechos humanos y fueron allá a la Comisión Interamericana, y allá fueron los trabajadores de Panamá. Y llegó la policía y lo único que le dijo fue lo mismo: no pueden permanecer estáticos en un lugar, pero se pueden mover. Y se mueven de esquina a esquina frente a la misma, y eso no, que por cierto, estando frente a la embajada dominicana en Washington, en esa actividad, de las cosas que ocurren en el mundo que uno tiene que... Salió un joven de la embajada, que en ese momento era el encargado de negocios de la embajada, porque el embajador dominicano de entonces, que era este señor que hace encuestas, ¿cómo se llama? Bernardo Vega. Bernardo Vega era el embajador y había renunciado. Entonces quedó encargado de negocios. El encargado de negocios quedó al frente de la embajada. Y salió este joven de la embajada. Miren, si ustedes quieren, entren a la embajada, que les voy a brindar, les voy a hacer un refrigerio, una cosa. Y me pasó una tarjeta. Y cuando yo hice así, que vi la tarjeta, Renato Villanueva Monegro. Y le dije: Renato, ¿quién es tu madre? Y me dijo: Feya Monegro, Rafaela Monegro. Y yo le dije: pues tú y yo somos primo hermano. Feya es mi tía, hermana de padre de mi madre. Ahí conocí yo a Renato Villanueva Monegro, allá en Washington. Y entonces entramos a la embajada. Y nos mandó a colar café, nos buscó refresco, todo. Y le dijo a la policía que se podían ir, que ahí no iba a haber ningún problema, y no hubo ningún problema. Son de las cosas que pasan y que a veces, para que tú entiendas que en la vida
las cosas no son casuales, que deben ocurrir cosas para que yo le abro este programa al general Cruz el día que él quiera venir a hablar de las situaciones de las luchas internas en la policía y qué fue lo que decidió finalmente que en 30 años el jefe de la policía que menos tiempo ha durado rompió récord, fue él. Entonces es necesario que eso se aclare, que eso se diga, porque eso no puede pasar así, sin pena ni gloria. Me pusieron, me quitan, me aquerosearon, mandaron a muchísima gente a decir barbaridades de mí, y resulta que la parte interna de la lucha que se estaba celebrando ahí dentro, de unos generales traficando con droga y unos generales ladrones. Así mismo. Coroneles. Y coroneles. Entonces, mira, yo conozco el mejor jefe policial, uno de los mejores jefes policiales que ha pasado por ahí, que es el general Santana Páez. Por lo menos decente. Sí, vos, pero ven acá, Santana Páez. Por lo menos un hombre Santana es un caballero. Por lo menos un hombre decente. Y decente. Y no es ladrón. No es ladrón. Santana Páez me narró a mí un episodio que me dejó helado. Me dice, él con un apartamentico chiquitico, con bien arregladito y cosas, y me dice que un coronel lo invitó a que fuera a su casa para que viera el penthouse que él se había comprado. Invitó al jefe de la policía para que viera el fruto del robo, el fruto de... Sí, sí, tú sabes que yo tengo un amigo que una persona que pasó por la OISOES le cogía prestado. Y ya sabiendo que no tenía posibilidad de pago, le siguió prestando. Por cierto, hasta la oficina que era esa persona, él la tiene en su poder. Se quedó con todo. Y cuando llegó al cargo, lo invitó. En menos de 6 meses se había comprado un apartamento, un penthouse. E invirtió más amueblándolo. Que lo que costaba el apartamento. Y lo invitó. Vamos, y él fue. Y me dijo que no duró 10 minutos. Porque aquello le dio, ya tú sabes. La repulsa. Ver los lujos. Y le dijo, tú sabes lo que tú estás haciendo. Tú sabes lo que te puede pasar. Hasta que le pasó. Sí. Viejo, enfermo y como un ladrón. Terminó. Así va a terminar mucha gente. Y esas no son formas de terminar. Así es. Mire, vamos a dar un pequeño cambio y regresamos en un momentito con otras cosas muy interesantes que tenemos para todos ustedes. No se vayan. Yo tengo un enfoque totalmente diferente. Yo estoy diciendo que perjudica grandemente. Un hombre de hechos, No entienden eso. sin medias tintas. Hay que estar siempre presto para luchar contra los actos de muerte, contra los actos de contaminación. Con él no hay espacios para la imprecisión. Yo no me voy a cansar de mi discurso, de la verdad. Los hechos y su historia. Tú sabes que se ha armado tremendo berrinche y mucha gente comienzan a hablar cosas que no se corresponden con la verdad. Y es la siguiente. Yo narré aquí en este programa de cómo Rafael Guerrero, durante los Juegos Panamericanos, duró preso desde el comienzo de los Juegos hasta que los Juegos terminaron. En la suite. En la suite del Palacio de la Policía. Porque los atletas cubanos que van a un país a representar a su país,
La delegación viene compuesta por gente de seguridad, de inteligencia de ese país, tratando precisamente de evitar dos cosas: o que le lleven los atletas, o que se le introduzcan a los atletas y lo combinen y lo busquen para que sirvan a intereses contrarios a los intereses de Cuba. Eso no tiene nada de extraordinario, eso es algo que todos los países del mundo lo hacen. Olvídese de eso. Entonces, en esta oportunidad, el gobierno dominicano cogió y le pidió a 9 miembros de la embajada de Cuba en el país que se fueran del país. Y ya ellos se fueron. Y entonces han comenzado alguna gente a especular y a decir que esos miembros de la seguridad cubana, de la inteligencia cubana, de que vinieron a hacer cosas en contra de la embajadora de los Estados Unidos, eso no tiene ningún sentido, eso no tiene nada de práctico, eso no tiene nada de objetivo. ¿En contra? De la embajadora de los Estados Unidos. pero hay gente que le gusta hablar cosas. ¿Pero es un chiste o un comentario? No, hay gente que ha comenzado a hablar de eso. Pero ven acá, señores, la embajadora de los Estados Unidos, pero la embajadora de los Estados Unidos podía reunirse con todos los jefes de inteligencia cubanos que vinieron al país para proteger a sus jugadores y se ponía a relajar con ellos. Pero Lee Campo, pero esa mujer, la capacidad de ella, ex miembro de la CIA de los Estados Unidos, ¿tú crees que está a nivel de que venga nadie a tratar de relajar con ella? Le van a hacer un cuentecito, está bien. Pero ven acá. Entonces, señores, todos los países del mundo, ¿o tú crees que Israel, que manda su delegación a jugar en el Mundial de Fútbol, no va? Manda su avanzado. Oh, pero ven acá. Todo el mundo. Oh, pero vengan acá. Sobre todo después de lo que pasó allá en aquellos juegos en Alemania. En Alemania fue donde varios atletas resultaron muertos en un atentado que se realizó aquella vez. En Berlín fue, ¿verdad? Creo que fue. Pero todavía, por ejemplo, los países que tienen relaciones diplomáticas con República Dominicana y se hace un evento, independientemente vienen refuerzos cuando mandan su delegación. Claro. Eso no es así por así, señores. Son atletas y son representantes de un país que vienen y viajan y necesitan protección. Cuando un presidente dominicano va a viajar, oiga lo que voy a narrar, porque ese fue lo que usó Joaquín Balaguer para hacerle un proceso penal a Rafael Flores Estrella. Resulta que Salvador Jorge Blanco tenía planificado un viaje fuera del país, no recuerdo si era para Perú o para dónde, para Costa Rica, para algún país de eso. Y entonces se determinó buscar $85,000 para repartírselo al personal de apoyo que se iba 2 o 3 días antes del viaje de Salvador. Y viaja una semana antes también. Una semana antes, para preparar todo el equipo de seguridad del presidente para cuando llegue, ahí no se improvisa. Entonces, ¿qué resulta? Que el dinero se repartió a todo el que iba a hacer el viaje y se fueron. Pero Salvador Jorge Blanco, por razones que todavía no están muy claras, decidió no hacer el viaje. Y se le ordenó a todo el mundo que regresara, pero ya el dinero se había gastado. Porque se le repartió a todo el mundo. De $2,000, de 200, $300, 400, a todo el mundo se le repartió los $85,000. Pues Balaguer se le antojó ponerle una querella a Flores Estrella de que Flores se robó los $85,000. Y ese fue el proceso mediante el cual la Suprema Corte de Justicia, con las presiones y con el soborno de un juez, porque yo tuve la declaración jurada de un juez que dijo
que hubo soborno y hubo presiones eran 9 jueces en la Suprema 9. Y la sentencia fue 5-4. 4 opinaron favorable a descargo y 5 condenaron, pero no condenaron por los $85,000, lo condenaron por un asunto diferente, porque la orden era que había que condenarlo. Cambiaron la calificación jurídica. Entonces, estoy diciendo esto porque cada vez que un país, presidente o atletas o quienes sean, van a viajar, siempre esa es parte del protocolo que se usa. Entonces, el gobierno cubano es diferente a los demás gobiernos. Si venían sus atletas para acá, que un lote de gente por tratar de llevarse los atletas. Mira, y entonces hay gente que se pone a especular. Mira, no es verdad todo lo que se está diciendo. Nada de eso fue así. Incluso el hecho nada más del gobierno dominicano hacer lo que hizo con estos miembros de la Embajada de Cuba fue un desaguisado, algo que no tiene ningún sentido. A lo mejor eso fue el motivo por el que quitaron al canciller. Digo yo, es posible, ¿verdad? O fue la última parte que le dieron al canciller para su despedida. Porque es que no tenía sentido lógico. Señores, yo quiero que ustedes sepan que antes de los atentados de las Torres Gemelas en los Estados Unidos, los servicios de inteligencia cubanos y de Israel le dijeron al gobierno norteamericano, le dieron la información de que eso podía ocurrir. ¿Y tú sabes lo que hizo el Departamento de Estado? Expulsó a los miembros de seguridad, tanto cubanos como del Mossad, lo expulsó de los Estados Unidos. Todavía se dice que tenían pleno conocimiento de que eso iba a suceder. Todavía se dice. Y no se van a poder quitar eso de encima nunca. ¿Pero cómo lo van a quitar? Si algunas empresas vendieron sus acciones que estaban en el World Trade Center a altos niveles en Wall Street, y días después de los atentados volvieron a comprar las acciones por el suelo porque ya estaban. Entonces, ¿tú sabes cuál fue la acusación que hubo? Uso de información privilegiada. ¿Cuál era la información privilegiada? Que se iban a producir los atentados. Sí, eso se dice, y eso tiene mucha fuerza, e incluso eso no se ha parado. Hay varios libros que se han escrito con ese tema. Hasta el día de hoy no se ha parado. Se dice que sí, que eso se permitió. Prácticamente porque se tenía conocimiento y se puede evitar. Puede evitar eso el público. Claro, y ese fue el motivo de unas guerras. Porque las guerras, primero tú escoges el objetivo, tú escoges el enemigo, y luego tienes que provocar la razón que te justifique la agresión. Porque tú ahora mismo te preguntas, ¿y qué fue lo que hizo Irán para que le cayeran a bombazos? Nada. Que ellos tienen el estrecho de Hormuz, por ahí pasa el 25% del petróleo que se vende en el mundo, ellos producen mucho petróleo, y entonces como había un objetivo claro de tratar. Señores, acaba los Estados Unidos, Donald Trump, de decir que el estrecho de Hormuz ya es parte de No. Eso es mío. Sí, eso es mío. De nada le quieren cobrar a Irán para hacerle los barcos. Sí. Bueno, pero yo mira, yo no soldado muchas veces, cuando se trata de geopolítica, a caerle encima potencia. La potencia actúa una vez aquí, otra vez allí, otra vez aquí. A veces se unen, se asocian. Sí, cógete tú eso y déjame coger yo esto. Sí. Entonces, las potencias son potencias. Y de verdad,
que al presidente actual no le queda mucha salida por más que se vea. Es así, yo lo veo. Porque era que los chinos ya estaban en el patio de su casa. Sí. Ya estaban en el patio de su casa. Estaban, no. ¿Cómo me van a decir a mí de que nosotros estamos haciendo la triangulación de traer productos chinos para entonces mandarlos para los Estados Unidos como que son producidos aquí, para que no pagar los altos aranceles que le cobran los Estados Unidos a los productos chinos? Pero señores, tú pides lo que tú quieras en Amazon y te mandan los productos chinos de los Estados Unidos. Sí. Pues esa plataforma lo tiene todo. Que por cierto, le estaba diciendo ahorita a Máximo, es un asunto increíble. Tú entras ahora mismo a Amazon, a Google. Tú entras a Google y a Amazon y tú quieres comprar semillas de cannabis, de marihuana. Y ellos te la mandan, un sobrecito de semillas. Y la traen y la aduana te la entrega. Y la ley 50 no. 50 por de 8. El 50 por de 8 no prohíbe. Sí, claro que lo prohíbe. Entonces. Claro, lo que pasa es que ya muchos estados tienen, ya la marihuana no es un delito. Y esos cigarrillos lo permiten, esas cosas lo permiten. Y eso ha ido cayendo. Sí, hombre, sí. Y hay otro que tiene la teoría, que el problema es la prohibición. Que si se deja libre, el negocito se va al suelo. Se va al suelo. Hay teorías se manejan, pero otros manejan que no se puede permitir que el delito sea libre. Y yo no creo que el delito, yo creo que la adicción lo que no puede ser libre. Claro, no, hombre, hay cosas ya, mira, que por cierto, ¿tú sabes quiénes rompieron relaciones diplomáticas ayer? Brasil y Argentina. Brasil mandó a buscar a su embajador y a su personal que estaba en Argentina, y expulsó a los embajadores y los funcionarios consulares y diplomáticos de Argentina. Sí. Eso, dos países de América del Sur, los dos países más grandes de América del Sur, que entran en ese conflicto, que tiene mucho que ver con todas las cosas que se han hecho en los últimos meses. Y ojalá eso no haga que otros países también se involucren en el tema, porque es un conflicto latinoamericano muy peligroso. Pero yo lo que entiendo es que eso no es duradero, porque no creo que Lula sea un tipo tan conflictivo. No, claro que no. Y Milei sea razonable. Es que no lo creo. Sí, ellos tienen forma peculiar de gobernar, es verdad, y creo que Argentina se ha fortalecido con este presidente se ha fortalecido. Siempre los opositores, ese es su papel, hacer su trabajo y decir que todo anda mal. Sí. Pero yo creo que él... No, en eso nadie se equivoca. Los gobiernos siempre dicen que todo está bien y la oposición dice que todo está mal. Sí, eso es un papel. Eso es normal. Pero lo cierto es que los argentinos viven mejor para los desastres que tenían. Sí, claro que sí. En la actualidad. Y en Brasil también. También. Porque cuando Lula llegó, el que acabó con toda la favela fue Lula. Lula fue el que invirtió en todo eso. Lo que no sé si ahora el 8% ha bajado. Es un dato que hay que buscarlo, porque quedaban. Y Bolsonaro está preso.
mientras tanto. Y el hijo, Y el hijo. ya usted sabe cómo anda por ahí. Esto da vuelta, porque mira, la hija de Fujimori es presidenta. Sí, sí. Y no se sabe si el otro también. Así es, hermano. Esto está dando vueltas. Mire, se nos acabó el tiempo. Señores, gracias. Gracias por mantenerse siempre. Mañana volveremos como todos los días y le decimos a todos ustedes que tengan fe y esperanza de que el futuro nos pertenece y con Dios delante llegaremos al poder y vamos a transformar este país. Nos vemos mañana. Buenos días.